Un cordial saludo, quien les habla Gilberto Pulgarín desde entufinca.com y hoy queremos compartir con ustedes un video que nos parece supremamente importante para los agricultores y todas las personas que se encuentran en la cadena productiva del sector agropecuario. La situación de pandemia para todos nosotros ha sido una cosa inédita, no nos ha tocado vivir una situación como esta, pero tenemos que afrontarla y buscar las recomendaciones más prácticas y más sencillas para que nuestros agricultores puedan salir adelante. Desde entufinca.com, quien les habla Gilberto Pulgarín, queremos llevar siempre recomendaciones prácticas, sencillas, fáciles de entender para cualquier productor en cualquier parte y que lo pueda aplicar para mejorar su sistema productivo. En tu finca desarrolla elementos educativos, generamos entrenamientos para equipos de venta, manejo de territorio, manejo de objeciones, y es un e-commerce que permite conectar a los productores con los almacenes agropecuarios más cercanos. Vamos entonces a iniciar con un video que nos toca un tema supremamente importante y que tiene que ver con la aplicación de protocolos de bioseguridad del COVID-19 antes, durante y en la salida de las fincas, o una movilidad segura para los productores en las fincas. Entonces queremos, a partir de esta información que se pueda utilizar para implementar aquellos puntos críticos en la finca, no el 100%, pero sí creemos que con una muy buena implementación de esto podemos evitar o minimizar el riesgo en las fincas para que este problema llegue y se vuelva un problema mayor. Vamos a mirar entonces la reglamentación, el contexto del COVID en el sector agropecuario, el antes, el durante y la movilidad o la salida de la finca, que es muy importante, y un pequeño resumen que consideramos desde En Tu Finca muy importante para que los agricultores puedan seguir produciendo alimentos sanos. La reglamentación para el COVID-19 arranca con la resolución 666 del 2020, cuando el gobierno nacional saca esta resolución y a partir de ahí se empiezan a dar unas recomendaciones entonces para el buen comportamiento de la sociedad, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Para el caso rural, entonces los gremios definen unos protocolos que permiten entonces acomodar esas recomendaciones a las actividades diarias de la finca. Desde el punto de vista del impacto del COVID-19 en el sector agropecuario, desde En Tu Finca consideramos que estas líneas pueden ser las más importantes y es una línea económica que impactaría los costos de implementar estos protocolos de bioseguridad en la finca, el incremento de los alimentos por la disponibilidad y la logística y el incremento en los insumos agropecuarios que ya se están dando. La movilidad hace referencia a la restricción de la movilidad de los productores y de sus cosechas y de la dificultad para ingresar insumos para seguir produciendo. En el tema de nutrición hablamos definitivamente de lo que puede pasar con las limitaciones que puede generar esto a las ya existentes. Niños en fincas por la cancelación de los periodos escolares, esto reduce la posibilidad de que ellos se alimenten o como lo hacían anteriormente en los colegios y escuelas. Personal de alto riesgo en la finca, sabemos que nuestro sector agropecuario tiene una gran población superior a los 50, 60 años trabajando y esto genera un impacto de riesgo importante y los niños que, como les decía anteriormente, fueron regresados a sus casas y en este momento entonces se encuentran en las fincas mezclando sus labores con los trabajadores, con recolectores, con contratistas y esto aumenta el riesgo. El tema de seguridad alimentaria tiene que ver entonces con la dependencia que tiene Colombia, con la importación de algunos granos y con la falta de políticas que permitan que lo que se produce en el agro pues se pueda comercializar en el agro y de manera interna. Y hoy no tenemos esas políticas. De manera práctica, ¿qué podemos hacer? Y es satisfacer inicialmente las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Aquí tenemos que ser decisivos en nuestros aportes a la situación. Debemos asegurar que los productores rurales reciban la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Se necesita el registro de que el agricultor recibió el protocolo, porque si no es así va a ser muy difícil la implementación. Necesitamos entonces buscar eficiencia y tratar de reducir los costos comerciales para que no se sigan incrementando por temas logísticos. Trabajar de manera articulada con los gremios, con los entes gubernamentales e impulsar un programa de protección social. Sabemos que en el campo no lo tenemos de manera completa. Importante entonces aquí, identificar cuáles son las zonas críticas en la finca. Claro está, la entrada a la finca, la salida de la finca, la casa principal, casa del administrador, del mayordomo, de quien está manejando el predio.
Supremamente importante los dormitorios o cuarteles. Aquí se presenta un gran riesgo y tenemos que minimizar que esto se dé. Señores, supremamente importante, todos los centros de acopio donde se recogen las cosechas, todas las bodegas, todas las instalaciones pecuarias, los lotes o cultivos, ahí creemos que porque estamos al aire libre no vamos a tener problema y ahí es donde mayor problema vamos a tener. Importante los sitios donde guardamos las herramientas, los equipos, los agroquímicos, fertilizantes. Estos son sitios en los cuales nosotros tenemos que tener puntos de desinfección. ¿Qué recomendamos desde En Tu Finca entonces? Hemos sacado varios protocolos para que los agricultores de manera práctica y sencilla los puedan revisar, imprimir, aplicar, enviar por WhatsApp. De cualquier manera, lo que pretende En Tu Finca es que los agricultores apliquen las mínimas prácticas para evitar que el COVID-19 llegue a las fincas. Hemos hablado entonces de protocolos de entrada a la finca, hemos hablado de protocolos para trabajar en la finca y hemos hablado de protocolos de movilidad segura en la finca. ¿Qué queremos nosotros? Que todos, tanto los dueños como administradores, como operarios o trabajadores de la finca, puedan entender de manera práctica y sencilla qué es un protocolo de bioseguridad. Hablemos entonces del protocolo de entrada a la finca. Deben de tenerse puntos de desinfección para los vehículos de la entrada a la finca. O sea, nosotros salimos al pueblo y cuando regresamos, este vehículo debe ser desinfectado. Al volver a la finca debemos de evitar de entrada, pues saludar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra señora, porque podemos estar haciendo un efecto de contagio. Debemos de disponer en la entrada de la finca, de la casa, todo lo que podamos recolectar en un recipiente plástico para su posible desinfección, quitarnos los zapatos, desinfectarlos, cambiarnos la ropa inmediatamente y guardarla en una bolsa para ser lavada aparte. Todos los objetos importantes que llevamos al pueblo debemos de quitárnoslos antes y desinfectarlos. Todo lo que tiene que ver con celulares, todo lo que tiene que ver con gafas, sombreros, gorras, ponchos, cubiertas, machetes, cualquier cosa la debemos desinfectar antes de entrar. Ojalá pudiéramos adquirir el hábito de bañarnos, si no, todas aquellas zonas que pudieron estar expuestas, lavarlas con abundante agua y jabón. Muy importante desinfectar entonces todos los objetos que llevamos, todo el mercado, todos los víveres, todas las herramientas o implementos que hayamos comprado y haber seleccionado una persona para que salga al pueblo y sea ella la única que pueda interactuar con las vueltas que tienen que ver de los bancos, venta de cosechas, compra de insumos. Por último, decirles que en este protocolo En Tu Finca no garantiza que si se cumple al 100% no haya posibilidad de contagio. Lo que hacemos es minimizarlo. Muy bien, el protocolo entonces para trabajar en la finca. En lo posible, todos los trabajadores deberían de ser contratados o esa mano de obra cercana, vecinos, ojalá familiar, pero si no se puede garantizar que no tiene contagios de COVID-19 en otras partes. Adecuar sitios o espacios por si de pronto hay una persona sospechosa con signos o síntomas para poderlo tratar. Establecer rutinas. Todos los lunes, mi recomendación o desde En Tu Finca, ¿cuál es? Todos los lunes, 6 de la mañana, 6:30, tener una reunión con las cuadrillas, con los trabajadores, donde nosotros le empecemos a generar la cultura del autocuidado, decirles que lo tenemos que hacer para protegerlos a ellos y para protegernos a todos. Muy importante. Disponer entonces ya dentro de la finca espacios o sitios para poder desinfectarse, para poder lavarse, para poder que en la finca se pueda organizar una cultura de autocuidado y no hayan excusas para no hacerlo. Muy importante en el tema de dormitorios, cuarteles, donde vamos a tener hospedaje de personas, hacer un distanciamiento físico de mínimo 2 metros para que las personas eviten el contagio. Disminuir la salida de personas al pueblo hasta que la pandemia no tenga un control más asertivo de lo que está pasando. Esas personas que se quedan en las fincas, entonces debemos de promover actividades de esparcimiento y recreación para evitar que de alguna manera puedan tener ese contagio cuando salen al pueblo. ¿Qué hacemos entonces? Mantener distanciamiento físico, pero buscar la manera de que esas personas queden de manera confortable, llevar películas, colocarles música, algunos juegos de mesa que permitan entonces trabajar en la finca. Extender las jornadas laborales. Es muy importante que si estamos trabajando hoy de lunes a viernes, podamos tener entonces la facilidad de extendernos hasta un sábado y cada 15 días un domingo. Esto nos ayuda a optimizar la mano de obra y nos permite entonces que nuestras labores en la finca no se atrasen y podamos estar de una manera mucho más eficiente con nuestros trabajos.
tener de manera visible los contactos de hospitales, policías, todo lo que tiene que ver con bomberos, con servicio de extensión, con agrovendedores, con asistentes técnicos, con alcaldías para poder en cualquier momento poder controlar una situación de esta. Y nuevamente decimos que tenemos que minimizar el riesgo, pero no haciendo esto vamos a estar al 100% protegidos. Muy bien. El protocolo de movilidad segura. Desde En Tu Finca recomendamos entonces que ante esto debemos de tener en el ingreso en la finca un sitio para todos los elementos que se van a llevar. ¿Por qué? Porque no podemos estar regando las cosas que vamos a entrar a la finca en toda la finca. Dos, verificar la salud del personal que va a ir a la finca. Aquí tenemos que verificar que no cuente con los síntomas que presenta el coronavirus, que es tos seca, fiebre, malestar, dolor de garganta, dificultad a respirar. Tenemos que trabajar con personas de confianza que nos digan que están en buen estado de salud. Coordinar por teléfono la mayor cantidad de detalles. Evitemos al momento de hablar con el conductor a la llegada de muchas cosas, de saludar, de darle la mano, de abrazarlo, porque lo que vamos a tener es un problema gravísimo si está contagiado. Entonces, al momento de ingresar a la finca es un solo conductor o una sola entrega. Adecuar las zonas de ingreso. Debe haber un sitio para personas y un sitio para vehículos, de tal manera que podamos desinfectar por dentro y por fuera, o sea, una desinfección completa de llantas, vehículos, carrocerías, cabinas que nos permitan estar tranquilos. Durante el ingreso, el conductor debe de ser desinfectado también con el protocolo de bioseguridad, debe tener un registro de dónde viene, nombre, cédula, teléfono, hora de entrada, placa del vehículo, para ayudar a la trazabilidad de un posible problema. Los elementos obligatorios al momento de descargue, quien lo esté haciendo debe tener guantes, tapabocas, si no lo tiene, que es lo ideal, tener frecuente lavado de manos para que no tengamos posibles contagios. Los conductores que lleguen a la finca no deben de ingresar a los alimentaderos, comedores, cocinas, casas, deben de llevar en lo posible su propia alimentación para evitar una fuente de contagio. Al momento del descargue no debemos de contar con personas de alto riesgo, estas deben de estar prohibidas en el momento del descarte. Aquí estamos hablando de niños, estamos hablando de mascotas y estamos hablando de personas de avanzada edad. Durante el descargue, evitar tener contacto con el conductor con cosas como lapiceros, herramientas o algunos elementos que pueden ir contaminados. Ahí tenemos que ser muy rigurosos y evitar que esto pues, nos ayude a nosotros a llevar el problema a la finca. Recomendamos entonces no tener confianza extrema con la aplicación del protocolo, porque tenemos que primero generar una cultura de autocuidado, pero en lo más importante para todos nosotros es decirles que el riesgo siempre va a estar, debemos de actuar siempre pensando que tenemos el riesgo al frente y que de alguna manera nos tenemos que cuidar. Desde En Tu Finca queremos entonces compartir con ustedes este tipo de información, decirles que pueden contactarnos, pueden llamarnos, pueden a través de nuestras redes sociales hacer un pronunciamiento de preguntas, de iniciativas, de qué información queremos que lleven y de alguna manera nosotros vamos a estar atentos. Recordarles que En Tu Finca es un e-commerce, es una empresa que busca conectar los agricultores con los retailers donde se venden los insumos agropecuarios para que se compren en línea, que generamos conocimiento, que trabajamos a partir de llevar recomendaciones prácticas y seguras. Quien les habló, Gilberto Pulgarín desde entufinca.com. Queremos que nos contacten, queremos que estén llamándonos, que busquen nuestros canales. En YouTube pueden ver los videos que estamos lanzando para ustedes y de alguna manera buscar con ustedes que la información que llegue sea práctica, fácil de entender para todos los agricultores. Hasta una próxima ocasión. Quien les habló, Gilberto Pulgarín de entufinca.com.